Majestad, excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabad, engrandeced su santo nombre, adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, por siempre ensalzad al Salvador, digno Señor, el vencedor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantad, Él es creador, sustentador, gobernador. Alabad, engrandeced su santo nombre, adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, de su poder cantad, Él es creador, sustentador, gobernador. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamad, pronto vendrá, nos llevará y reinará. Alabad, engrandeced su santo nombre, adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, su triunfo proclamad, pronto vendrá, nos llevará y reinará. Muy buenas tardes, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en esta maravillosa tarde en que nos reunimos a través de esta plataforma para estudiar la palabra de Dios. Damos las gracias a Dios por esta oportunidad y también le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos, también a todos aquellos amigos que normalmente nos reunimos cada miércoles para estudiar la palabra de Dios. En el día de hoy me toca hablar de uno de los reyes que gobernó la región del sur en las tribus de Judá. Quiero hablar acerca del rey Joram. Entre los objetivos que tenemos para esta clase, queremos llegar a conocer el marco histórico del rey Joram. Observar también el pecado de Joram, que se inicia con la muerte de sus hermanos y algunos de sus familiares. Y también el tercer aspecto que queremos lograr entender son aquellas causas que hacen posible que un joven como Joram, con buenos principios enseñados por sus padres, se salga del camino y se pierda para siempre. El objetivo general que vamos a perseguir es que podamos observar cómo se inicia, cómo crece y cómo destruye el pecado a un miembro de una familia que ha sido temerosa de Dios. El hombre es producto del poder de Dios. Sin embargo, es algo que normalmente el hombre descuida, es algo que normalmente al hombre
le cuesta entender y por consiguiente a menudo se encuentra en situaciones difíciles. Muy a menudo se hacen cosas contrarias a la voluntad de nuestro Dios, a la voluntad que el propio Dios ha dejado a través de las Escrituras para que nosotros podamos guiarnos por medio de estas leyes y así podamos no solamente organizar nuestras vidas, sino que también nosotros podamos organizar nuestra conducta de acuerdo a la voluntad de Dios. Toda la historia de la humanidad inicia con Adán y Eva y nos señala precisamente que en todos los seres humanos puede ocurrir un ciclo que se repite una y otra vez. El hombre entra en pecado, el hombre se involucra más y más en el pecado y finalmente el hombre es castigado. Una minoría logra entender y logra apartarse de esta situación atendiendo a la palabra de Dios, atendiendo a lo que Dios dice, atendiendo a su palabra y poniendo, en este caso, un alto al pecado y así a través de un arrepentimiento y de una entrega total a nuestro Dios, cambiar el curso de la historia, no una historia solamente terrenal, material, sino también el curso de la historia espiritual, pudiendo lograr la vida eterna. La Biblia es el libro inspirado de Dios y la Biblia nos habla en diferentes épocas donde los hombres de igual manera se vieron involucrados en situaciones difíciles de desobediencia. Tal es el caso del mundo antediluviano. Tal es el caso de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Tal es el caso de la época de los reyes, que tuvieron una gran oportunidad de poder guiar al pueblo de Dios, pero que nos dan grandes enseñanzas a través de sus errores, pero también de sus aciertos. En esta parte nos vamos a referir precisamente a uno de los reyes que tuvieron el privilegio de guiar, el compromiso de liderar al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, al pueblo que era el especial tesoro de Dios. Sin embargo, no lo logró hacer. Hablamos de Jorán, el linaje real. Jorán era del linaje real. Siempre se ha enseñado a través de las Escrituras la responsabilidad de cada uno de los padres con sus hijos. No solo en enseñar la ley de Dios, según Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, sino también una de las responsabilidades de los padres es precisamente servir de buenos ejemplos para guiar a sus hijos. Esta es una responsabilidad que tenía el pueblo de Dios y que tiene el pueblo de Dios. No importa cuál sea la condición del padre, no importa cuál sea su posición, el deber es de guiar a los hijos. Pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué hay hijos de padres excelentes que se descarrían? Creo que esa es una buena pregunta para cada uno de nosotros. Según el dicho popular, en cada familia hay una oveja negra. Así se dicen de aquellos hijos que son de buena familia, pero que de repente toman un camino o un rumbo extraño, ya sea la droga, ya sea homosexualismo, ya sean las pandillas, etc. Pero es extraño. Lo más extraño es que nunca tuvieron en sus familias malos ejemplos que pudieran tomar como la razón del por qué ellos han tomado ese rumbo o ese cambio en cada uno de sus vidas. El que uno de nuestros hijos se extravíe le puede pasar a cualquiera familia en nuestro tiempo. Creo firmemente, hermanos y amigos, creo firmemente que los casos que nosotros encontramos en la Biblia nos pueden ayudar a cada uno de nosotros
Y nosotros debemos atender a la sabiduría, a la máxima sabiduría que nosotros tenemos, a la máxima sabiduría que está en la Biblia, a la verdad de Dios, para poder impedir que uno de nuestros hijos camine hacia la parte equivocada, camine hacia la destrucción. Este es el caso de uno de los reyes de la antigüedad. Este es el caso de un hombre que ocupó el trono del reino de Judá, Jorán. La familia de Jorán es una familia muy especial. Jorán fue el quinto rey de Judá. Un joven que tuvo un excelente padre. Un hombre que tuvo a un padre lleno de amor. Un padre lleno de espiritualidad. Un padre que era un seguidor de Dios. La monarquía fue un sistema por el cual pasó el desarrollo de la humanidad. Los reyes tuvieron grandes poderes sobre su pueblo. Ellos se constituyeron en ley. Lo que ellos decían era ley. No hay duda que en tales circunstancias muchos abusaron de ese poder. Así que cuando el pueblo de Dios solicitó que también querían rey como las otras naciones, el profeta Samuel les advirtió de los excesos que se iban a encontrar cuando estuvieran con estos reyes. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 10 al 19. Pero no necesariamente habría o tendría que haber exceso con respecto a la adoración, con respecto a la sumisión que ellos deberían tener para con Dios. Y encontramos a través de las Escrituras reyes que, aunque gozaban de todos estos poderes que les daba su posición, algunos fueron hombres obedientes a la palabra de Dios. Algunos fueron hombres que fueron respetuosos de la palabra de Dios. Pero desdichadamente, otro grupo de reyes pues se olvidaron. Cuando llegaron al trono, se olvidaron de Dios. Se creyeron ser Dios. Y este es el caso de Jorán, que inexplicablemente, después de descender de un rey temeroso de Dios, se olvidó de Dios y de las consecuencias que no se hicieron esperar. Jorán descendía de dos grandes reyes inmediatos a él. Estamos hablando del rey Asa, el tercer rey de Judá, quien gobernó entre los años 913 al 873. Asa era el abuelo de Jorán. Este es un rey que cuando asumió el poder hizo grandes cambios en Judá. Una Judá que estaba diezmada por lo que es la idolatría que habían impuesto los dos reyes anteriores a él, como era el caso de Roboam y como era el caso de Abián, a quienes la Biblia señala como reyes que hicieron lo malo ante Dios. De Asa se dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Además, se compara a Asa con David. Asa quitó del país a aquel grupo llamado sodomita. Se dice que Asa quemó los ídolos, que hasta ese entonces el pueblo de Israel vivía adorándole, el pueblo de Judá vivía adorando. Incluso cuando Asa subió al trono, su madre fue depuesta de la reina madre o como reina madre porque su propia madre había hecho un ídolo de Acera. Sin embargo, a pesar de ser reconocido como un gran hombre cuyo corazón era perfecto para con Dios, según Primera de Reyes capítulo 15, en el versículo 14, no logró quitar todos los lugares altos de Judá. Pero fue un hombre que obedeció a Dios. Cuando Asa murió, le sucedió inmediatamente a su hijo, que era el padre de Jorán. Estamos hablando del rey Josafat.
Josafat fue el cuarto rey de la tribu de Judá o del reino de Judá. Este rey, igual que su padre Asa, estuvo en todos los caminos de su padre, haciendo todo lo recto, así dice la Biblia, todo lo recto ante los ojos de Dios. La Biblia no solo habla de Josafat como un buen rey, sino que habla cosas que hizo muy notoria. Y habla de él como un hombre de buenos sentimientos. Entre las cosas que nosotros encontramos y que nos narra la Biblia de este hombre, entre las cosas que nosotros encontramos en la Biblia que nos narra sobre este hombre, observamos que Josafat le hacía regalos a sus hijos. Dice que le hacía regalos de oro, le hacía regalos de plata, ciudades fortificadas, pero a Joram le dio el reino por ser el primogénito. La Biblia nos dice cómo este hombre amaba a sus hijos. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Segunda de Crónicas, capítulo 21, mire lo que nos dice en el versículo 1 y el versículo 2. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todo estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas de Judá. Pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Se observa entonces que era un gran padre y un gran padre que amaba a sus hijos. Y cuando un padre ama a sus hijos, no hay duda que va a amar no solamente a sus hijos, va a amar a sus hermanos, va a amar a sus padres, va a amar a su familia, va a amar a sus amigos, va a amar a aquellos que necesitan de él. Josafat fue un gran padre. Otro de los aspectos fundamentales que nosotros podemos observar es el tiempo del reinado de Joram. Segunda de Reyes, en el capítulo 8, en el versículo 16 y el versículo 17 dice de la siguiente manera: en el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Es interesante observar que cuando los reyes normalmente hacían lo malo, estaban poco tiempo en el trono, aunque eran los que más hacían esfuerzo para mantenerse en el trono. Y los reyes que se preocupaban por hacer la voluntad de Dios eran los que permanecían más tiempo en el trono. Cuando Joram inicia su reinado, estaban pasando algunos acontecimientos, por ejemplo, en el reino del norte. En el reino del norte ya estaba reinando también otro hombre llamado Joram, con el mismo nombre del rey que en este caso era de Judá. Así que cuando él ascendió, era el quinto año del reinado de Joram, pero este Joram en el norte era el hijo de Acab. Pero dice que era el quinto año cuando todavía en el sur el rey Josafat estaba reinando, y desde ese entonces empezó Joram a reinar, lo que nos lleva a observar o lo que nos lleva a entender que Joram fue elevado a un corregente del rey. Por alguna razón que no sabemos, Josafat lo hace rey antes de él salir como rey. Joram inicia su reinado específicamente en el 848 al 841 antes de Cristo. Y nos dice la Escritura que contaba en ese entonces con aproximadamente 32 años de edad. Joram solamente reinó 8 años en el reino del sur. Cuando nosotros vamos al libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 21, versículo 4, nos dice la Escritura: fue elevado pues Joram al reino de su padre,
Y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Este hombre, cuando asciende al trono, mire que él espera. Los hechos que se describen a continuación nos da una idea de lo que podía estar ocurriendo en la mente de aquel joven. Y podemos observar que en este pasaje resaltan varios hechos. Por ejemplo, el primer hecho que resalta es que dice que Joram esperó un tiempo. Cuando él se fortalece, se fortalece en el poder, comete un acto muy ruin, comete el asesinato de sus hermanos. Eso implica, estimados hermanos y amigos, que la idea ya estaba manifestándose de largo tiempo. Lo más probable es que, como hicieron muchos otros reyes, una vez cuando el rey llegaba al trono, trataba por todos los medios, tomaba todas las acciones necesarias, incluso buscar la muerte de sus familiares, con el objetivo fundamental de quedarse ellos en el trono. El problema, hermanos y amigos, del poder es que una vez probados los beneficios del poder, no importa cuál sea la situación de poder que lleva una persona, lo lleva a hacer cosas totalmente terribles. Y fue lo que hizo este joven una vez subido al poder. A él le tocaba el reino. Sin embargo, una vez se fortalece, y cuando nosotros entendemos que fortalecerse no es otra cosa, sino que lograr obtener el apoyo de ciertas personas, ciertas leyes, él procede a asesinar a sus hermanos. Y cuando nosotros vemos los nombres de estos hermanos de él, también podemos observar que estos jóvenes vivían en un hogar donde se temía mucho a Dios. El significado de los nombres, por ejemplo, de sus hermanos, dice que tenía un hermano que se llamaba Azarías, que significa a quien Jehová ayuda. Tenía otro hermano que se llamaba Jehiel, que significa Dios vive. Tenía un hermano que se llamaba Zacarías, y Zacarías significa a quien Jehová recuerda. Tenía un hermano que se llamaba Micael, cuyo significado era ¿quién como Dios? Tenía otro hermano que se llamaba Cefatías, y Cefatías significa a quien Jehová defiende. Varias pudieron ser las causas de estos asesinatos. Pudo haber celos, ya que, como dice el versículo 13, sus hermanos eran mejores que él. Quizás sus hermanos empezaron a estorbar sus planes. Quizás se oponían a la forma como él estaba en ese momento desarrollando su liderazgo. Quizás le estaban señalando que no era la forma apropiada, ni era la forma como su padre les había enseñado. Pero fuera lo que fuera, casi no hay duda que cuidaba su poder de todo aquel que pudiera ser un estorbo o que pudiera ser un peligro para él continuar con el reinado. Y de esa manera espantosa, no solamente mata a sus hermanos, sino que también le da muerte a algunos de los príncipes, como señala la Escritura, algunos de los príncipes de Israel. Probablemente también porque estos príncipes se oponían, era un estorbo para aquellos planes que él tenía de hacer las cosas que él quería fuera del contexto de Dios. Segunda de Reyes 8, en el versículo 18. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Creo que al hablar de la práctica del pecado en los seres humanos, debemos entender que el problema no es que si el hombre comete pecado o no, ya que todos nosotros entendemos que todos los seres humanos estamos expuestos a fallar. La propia Escritura nos señala
Como le decía el apóstol Pablo allá a los romanos, no hay justo ni aún uno. Romanos capítulo 3, versículo 9 y el versículo 10. El problema entonces es que nosotros debemos estar pendientes de aquellas cosas que nos lleven a cometer pecado. Somos nosotros los que debemos estar pendientes de los hechos, aquellos hechos que rayan contra la voluntad de Dios, para así evitar que ellos nos hagan caer en el pecado. Debemos estar pendientes para que no sea que por la ignorancia o que no sea por la falta de preparación del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros caigamos. Creo que ese es el verdadero problema que todos nosotros enfrentamos. Muy bien lo señaló el propio Jesús cuando fue a orar con sus discípulos y luego de orar y él regresó, los vio dormidos. ¿Qué fue lo que le dijo en Mateo capítulo 26, versículo 41? Jesús le dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces debemos cuidar la relación de nosotros con Dios a través de velar, a través de estar preparado, a través del conocimiento, a través de aquellas cosas que nos lleven a estar en comunión con Dios. Pero Jorán no tuvo ese cuidado. La relación de Jorán con Dios fue totalmente desastrosa, porque lo que nos dice el pasaje que acabamos de leer, nos dice que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. De Jorán se señala, en otras palabras, que sus acciones eran parecidas a las acciones de los reyes del norte. Y es sabido, estimado hermano y estimado amigo, que los reyes del norte, una de las características de ellos es que fueron hombres idólatras. Ese fue el pecado de Jeroboam cuando se dividió el reino. Fue el pecado de muchos de los reyes del norte. Pero además los reyes del norte se caracterizaban también por la maldad, por el asesinato, por dejar a Dios de lado. Esta acusación que se hace a Jorán nos debe llevar a preguntarnos a nosotros: ¿cómo Jorán, teniendo a un padre excelente, como es el caso de Josafat, a un rey a quien veía diariamente, no solamente en su relación con Dios, sino que también lo veía diariamente en su forma de proceder, como gobernaba el reino? ¿Por qué él no imitó sus acciones? ¿Por qué entonces de imitar a su padre, que tenía todos los días para verlo, Jorán imita es a los reyes del norte? El pasaje nos señala a un personaje específico, Acab. Pero mire lo que dice el pasaje. No solamente dice que él anduvo en los caminos de los reyes del norte, sino que dice como hizo la casa de Acab. Como hizo la casa de Acab. Cierto es, hermanos y amigos, que la palabra casa puede referirse al reino, pero también puede referirse a la casa en particular, a aquel lugar donde diariamente vive la persona. Cuando habla de la casa de Acab, probablemente se está refiriendo exclusivamente al palacio donde normalmente él estaba todos los días. Y mire que la conducta de Jorán se vincula no solamente ahora al proceder de los reyes de Israel, sino que la conducta de Jorán se vincula también a la forma de proceder de alguien que vivía muchos kilómetros lejos de él, como es la casa de Acab. Lo que nos lleva entonces ahora a preguntarnos: ¿cómo puede una persona copiar una forma de conducta, una forma de proceder de un lugar donde él no ha estado? Pues Jorán no había estado en la casa de Acab para poder copiar la forma como se conducía Acab en su casa. Pero que
El propio pasaje, mire, es el propio pasaje el que nos señala a nosotros, el que nos da la respuesta, cómo es que Joram copia la actitud de Acab. ¿Y qué nos dice el pasaje según el versículo 18? Mire, y nos da la respuesta de una forma clara y categórica. Nos dice, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer. Nos dice entonces la Escritura que Joram se casó con la hija de Acab, aquella mujer llamada Atalía, que no solamente era hija de Acab, sino que, cáigase para atrás, no solamente era hija de Acab, sino que también era hija de aquella famosa mujer llamada Jezabel. Ese, hermano, ese fue el lazo de unión entre un hijo que creció teniendo unos excelentes padres, unos buenos ejemplos en casa, y también, en este caso, la relación que tuvo con la otra casa donde solamente había sobresalto, donde solamente había pecado, donde se llevaba una vida disoluta. Esto nos debe llevar a tener cuidado en las relaciones que tienen nuestros hijos, en los amigos y amigas de nuestros hijos, en aquellas concertaciones, e incluso debemos tener cuidado en aquellos matrimonios que se pueden dar, porque puede ser el medio por la cual nuestro hijo o nuestra hija se pierda. Debemos tener cuidado, cuidado que muchas veces nosotros no estamos teniendo. Cuidado que muchos predicadores y muchos hombres buenos y mujeres buenas de Dios no se han preocupado de esas relaciones. Pero también nos dice la Escritura, en este mismo versículo 18, también nos dice la Escritura que Joram hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Creo que un punto importante es que como seres humanos debemos entender que nosotros tenemos libertad de acción, pero que esa libertad no esté nunca en oposición a las leyes de Dios, nunca esté en oposición a la verdad de Dios. Fue a esto a lo que apeló el apóstol Pedro cuando, dirigiéndose a aquel grupo que había juzgado a Jesucristo, quienes en ese momento le estaban diciendo a él que no hablara más en el nombre de Jesucristo, les hace hacer un análisis, un breve análisis de aquella frase que dice: es necesario que vosotros juzguéis a quién obedecer, a Dios antes que a los hombres. Creo que cualquiera persona con una inteligencia muy baja o una inteligencia promedio sabe que esto es lo que todo hombre debe de hacer: obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero Joram debió tener en cuenta a quien todo lo ve, y eso fue lo que él no tuvo en cuenta, porque Dios todo lo ve. Así le dice el escritor: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová tiene sus ojos sobre cada uno de nosotros. Joram tenía todas las herramientas a la mano para servir a Dios. Su padre se lo había mostrado. El Dios de sus padres, él tuvo que haber conocido estas cosas. Y esto nos lleva a atender que no toda la culpa realmente debería recaer sobre aquella mujer Atalía. No. Entendemos que Joram también tuvo una culpa. Y la culpa que tiene todo ser humano de poder escoger como ser humano. Joram tuvo la oportunidad de escoger también entre el bien y el mal, de servir a Dios o de no servir a Dios. Así que él decidió enemistarse con Dios. Entonces podemos ver el cuadro completo. No solamente fue una persona que imitó a los reyes paganos o a los reyes que hicieron el mal. No solamente también imitó la casa de su suegro Acab, y que esto se dio
como dice la Escritura, por medio de su mujer o por medio de su esposa Atalía, sino que también él tuvo una culpa. Él tuvo la culpa de haber decidido, porque muy bien hubiera podido decidir de la manera correcta, pero él decidió alejarse de Dios. Nos dice la Escritura que Jorán se casó con Atalía, hija de Acab. Parece difícil entender cómo se concertó ese matrimonio entre una familia temerosa de Dios y una familia que no lo era. Al considerar esto, nos lleva precisamente a las causas que es donde nosotros debemos aprender a tomar nuestras precauciones. Así que, para entender qué fue lo que ocurrió, nosotros debemos primeramente saber quién era Acab, rey de Israel. También debemos saber quién era Jezabel, madre de Atalía, esposa ahora de Jorán. Un breve resumen de estos acontecimientos y de estas personas nos dará a cada uno la idea de lo que pudo haber pasado con Jorán. Si nos vamos a Acab, por ejemplo, mire que Acab había llegado al trono de Israel y de su reinado. La Biblia nos dice que fue el más malo de todos los reyes de Israel. Mire lo que se dice de Acab. El más malo de todos los reyes de Israel. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30 al versículo 33. Así que nosotros preguntamos, ¿por qué realmente Acab se comportó de esa manera para con Dios? Pues se señala que él, y este es el punto central, se señala que él, en Primera de Reyes, en el capítulo 16, versículo 30 al 33, me llama la atención esto. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Sobre todo el versículo 31. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Por qué entonces? ¿Por qué realmente fue un hombre perverso Acab? La palabra de Dios nos señala a nosotros que el problema de Acab fue que él pensó que los pecados que había cometido Jeroboam no eran tan malos. Que a Acab le pareció realmente que era una exageración la forma como le habían achacado o como habían juzgado de tal manera a Jeroboam. La Biblia dice que le pareció poca cosa. Así que teniendo eso en mente, tampoco le pareció gran cosa o una cosa tan significativa que casarse precisamente o de tomar una esposa de los sidonios, porque Jezabel procedía de los sidonios. Tampoco consideró que era muy malo servir al dios Baal y adorarle, que era el dios de los sidonios, y así lo hizo. Le pareció que eso no era tan malo tampoco. También le pareció poca cosa no solamente adorarlo, por ser Baal un dios de la cosecha y capaz de hacer que las personas tuvieran hijos. Tampoco le pareció mal levantar un edificio en Samaria y hacerle un altar en Samaria a Baal, ya que se había erigido un altar a Baal. Así que aparentemente tampoco le pareció malo hacer un altar a Acera, la diosa del mar, la madre de Baal. Y esto fue lo que provocó en este caso a Dios. Tal parece, hermanos y amigos, tal parece que este hombre era alguien con una maldad muy grande en su interior, con una gran capacidad para hacer el mal, o simplemente era un hombre que tenía la cabeza hueca y que no le interesaba mucho aprender de las cosas espirituales.
¿Qué piensa usted acerca de esto? ¿Era realmente un hombre malo con capacidad para hacer el mal? ¿Existen personas así? ¿O simplemente era un hombre con la cabeza hueca, que no pensaba mucho y tomaba decisiones sin pensar? Lo veremos más adelante. Vamos ahora a ver la esposa de Acab, la madre de Atalía, que era la esposa de Joram. Estamos hablando de Jezabel. ¿Qué tenemos que decir de Jezabel, hermano? Cuando nosotros buscamos los hechos, tal parece que la cabeza de aquel matrimonio entre Acab y Jezabel era Jezabel. Tal parece que de la gran capacidad para fraguar males era ella. Y así lo pudo constatar Elías. Elías tuvo que enfrentarse a este par de desobedientes a Dios. Recordemos aquel episodio cuando ellos estaban en la idolatría y ellos habían tomado no solamente a 450 profetas para que dirigieran el culto a Baal, sino que también tenían 400 profetas para que también pudieran dirigir el culto de Acera. Así que cuando Elías llega y se presenta donde Acab, le dice a Acab: recoge el pueblo y que vaya al monte Carmelo, y trae a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, la cual nos dice que comían en la mesa de Jezabel. Así que se enfrentaron en el monte Carmelo, y usted sabe lo que ocurrió allí. Aquellos sacrificios donde Elías mandó a echar agua, y cuando finalmente rogó a Dios, vino fuego del cielo y consumió el sacrificio que había hecho, no así los de los 450 de Baal. Lo que hizo posible Elías pudiera matar a los 450 profetas. Los 400 profetas de Acera nunca llegaron, los de Jezabel. Pero cuando esto ocurrió, según lo que nos señala Primera de Reyes capítulo 19, versículo 1 y 2, cuando Acab regresa donde está Jezabel, él le cuenta a Jezabel lo que había ocurrido. Y él le dice que los 450 profetas de Baal fueron muertos por la espada de Elías. ¿Qué ocurrió en ese momento? Inmediatamente Jezabel manda mensajeros a Elías y le dice: mañana a esta hora. O sea, le da de vida a Elías 24 horas. Y Elías tiene que salir huyendo. Pero mire, eso no lo hizo Acab, eso lo hizo Jezabel. Así que podemos observar quién era realmente la de la maldad en aquella familia. Pero no solamente Elías sintió los rigores de la maldad de Jezabel, también, según Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículo 4, nos señala la Escritura que dice que ella mató también a muchos profetas. Otro episodio donde se logra entender quién era el que dirigía precisamente aquel matrimonio es cuando Acab le pide a Nabot que le venda su viña, o que él le daría una mejor viña, o que si quiere él le da el dinero por esa viña. Y Nabot le señala a él: ¿cómo puedo yo darte mi viña si ese es un patrimonio familiar? No puedo dártela. ¿Qué fue lo que ocurrió? Acab, como un niño malcriado, se va a su casa y dice que no come. Está triste, deja de comer, no duerme. Y no es hasta cuando Jezabel le pregunta qué es lo que le ocurre, y él le dice: es que Nabot no me ha querido dar la posesión, no me ha querido vender la viña. ¿Qué fue lo que hizo Jezabel? Inmediatamente mandó cartas en nombre de él a los ancianos
para que tomaran a Nabot y lo acusaron con testigos falsos y así lo apedreara y muriera. Y eso fue lo que hicieron. Y cuando le mandaron a decir que Nabot estaba muerto, ¿qué fue lo que hizo Jezabel? Fue donde estaba Acab y le dijo: anda y toma posesión de la viña porque ya Nabot está muerto. Primera de Reyes capítulo 21, versículo 15. Una última cosa, cuando nosotros vamos a ver el padre de Joram, a Josafat, otra de las cosas que hizo él y que va a repercutir en la vida de Joram es la amistad que hizo Josafat con Acab, sino que también la amistad que hizo Josafat con Ocosías, hijo de Acab. Las escrituras nos dicen que el padre de Joram, Josafat, hizo la paz con el reino del norte. Hasta aquí nosotros podíamos señalar, bueno, no está tan mal el asunto. La paz es importante. Sin embargo, no solamente hizo la paz, sino que Josafat entró en parentesco, contrajo parentesco con Acab. De ahí es donde sale precisamente aquel matrimonio de Atalía con Joram. Pero no solamente eso. Además, Josafat visitaba a Acab y participaba en los grandes festejos que hacía, en este caso, Acab. Aquella camaradería que tenían entre ellos incluso los llevó a establecer proyectos de guerra, como fue el proyecto de guerra contra Ramot de Galat. Y mire que aquí ocurrió también algo muy importante, porque dice que estaban los dos allá en Samaria, cada quien vestido de su realeza, y sale esta discusión de que Ramot de Galat podían enfrentarlo porque Galat le pertenecía a ellas. Y Josafat le dice: bueno, yo iré contigo, no hay problema. Y Acab llamó a los 400 profetas que tenía para que le dijeran si le iba a ir bien, si Jehová les daba la oportunidad. Y todos los profetas le decían que sí, que fuera, que el reino de Ramot de Galat iba a ser de él. Josafat, que era un hombre temeroso de Dios, le dijo a Acab: ¿no hay un hombre aquí de parte de Dios a quien nosotros podamos consultar? A lo que Acab dijo: bueno, sí hay alguien, lo que pasa es que no me gusta consultarlo porque siempre me habla lo malo y yo lo aborrezco por eso. ¿Y qué dice Josafat? No hable el rey así del representante de Dios. Y lo mandaron a llamar. ¿Y qué ocurrió? Este hombre le dijo, primeramente le dijo que iban a ganar, pero luego le dijo, cuando Acab le dijo: te conjuro que me digas la verdad, le dijo que sí, definitivamente, que Dios había mandado a que un espíritu de mentira se apoderara de sus profetas para que él pudiera perder aquella batalla. Lo mandó a encerrar, lo mandó a poner preso. En esa guerra casi le cuesta la vida a Josafat. Y ahí fue donde muere Acab, en esa guerra. Pero no contento con esto, Josafat vuelve a hacer alianza ahora con el hijo de Acab, que dice que siguió los mismos pasos de su padre. Y empezaron a hacer unos barcos para ir a buscar el oro de Ofir. Y si no es porque las barcas fueron destruidas, porque así lo quiso Dios, porque no estaba de acuerdo con esa alianza, pues nuevamente Josafat se hubiera embarcado en otra situación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? ¿Por qué realmente todo se le derrumbó a un hijo que tenía un buen padre en realidad? Mire que hubo muchas circunstancias y Josafat también tuvo errores como errores de mantener alianzas con personas que no son realmente
amadores de Dios. Tal como nosotros podemos observar, la desgracia del hijo de Josafat, en este caso la desgracia de Jorán, se dio por medio de estas alianzas. Ahora, esto no lo exime de culpa, vuelvo a repetir, pero estas alianzas jugaron un papel fundamental en la destrucción y en la desviación de este hijo. Creo que Josafat nunca tuvo intención de adorar ídolos. Creo que Josafat nunca tuvo la intención de adorar los ídolos que adoraba Acab. Cierto es que nunca tuvo la intención Josafat de hacer o de practicar las abominaciones que practicaba Jezabel. Pero permitió, por medio de cosas que consideró también de poca importancia, que su hijo fuera emparentado con alguien que había vivido bajo aquel estilo de vida. Probablemente Atalía fue como Jezabel, y esto lo vamos a ver en la próxima clase. Probablemente Atalía fue como Jezabel, y es que ella aprendió, es que ella pudo reproducir en su propia vida y en su propio hogar lo que ella había visto de su madre y de su padre allá en el reino del norte. Con un esposo que había aprendido buenas características de sus padres, pues parece ser que ella logró dominarlo de una forma muy importante. Y parece ser que ella logró influir en sus buenas costumbres para convertirla en malas costumbres y en un hombre apóstata de Dios. Un hombre que había procedido de un matrimonio temeroso a vivir ahora en un matrimonio que estaba contra Dios. Creo que son enseñanzas que nosotros debemos valorar, estimados hermanos y amigos. Creo que son enseñanzas que nosotros debemos aprender, de que los hijos de Dios no pueden emparentar, no pueden convivir con personas que vivan en el pecado. Y esto, hay muchos eventos que yo he podido observar de personas que están tranquilamente conversando, platicando y participando en un lugar donde realmente lo están haciendo personas que tienen un mal vivir, que no aman a Dios y que odian a Dios. Y eso, finalmente, va a cobrar sus réditos en lo suyo. Cuidemos nuestros hijos, cuidemos nuestra familia. Tratemos de reunirnos con aquellos que aman a Dios y desechemos, y cuando digo desechemos es no nos inmiscuyamos en aquellas cosas que hacen personas que odian a Dios o que no tienen respeto por Dios. Que el Señor nos bendiga en esta hora y que nos pueda guiar en esta noche y podamos tener un descanso apropiado. Que el Señor nos bendiga grandemente. Damos las infinitas gracias a todos los hermanos, a todos los que se han conectado, a todos los que han estado escuchando y estudiando la palabra de Dios. Y le damos las gracias por acompañarnos y le esperamos también el próximo miércoles cuando estemos dando la segunda parte de esta interesante historia del rey Jorán. Al Salvador, digno Señor, el vencedor.